Las Felizas de Bogotá, por Elena Valdés. Narrado por Pilar Velázquez. Salió de la librería Albatros de Ginebra con el libro bajo el brazo. Los nombres de Felisa, de Juan Gabriel Vázquez, prometía un fin de semana sumergida en todo lo que la hacía feliz. Una gran historia sobre una gran mujer en la Gran Bogotá. Aquella ciudad que durante 8 años la acogió. Primero la revolcó, luego la deshizo y finalmente le iluminó el camino a la reconstrucción. Igualito que los acuerdos de paz, pero en microversión femenina. Decía Paola cada vez que evocaba sus años por aquella ciudad que terminó convirtiéndose en uno de los grandes amores de su vida. Abrió el libro. Me encierran en su prosa, decía un verso de Emily Dickinson, citado en la primera página. Encierro. Paola recordó los primeros meses en Bogotá. Habían aterrizado en El Dorado un atardecer de junio. Lo primero que recuerda fue el impresionante y maravilloso cielo rojo intenso que la dejó absorta, a tal punto que por un instante perdió toda noción geográfica. Fueron sus hijos quienes la devolvieron a la ajetreada salida de pasajeros para subirse al auto que la empresa había enviado para llevárselos a su departamento en Los Rosales. Desde aquel día y por los próximos años, Paola no dejaría de contemplar aquel rojo hermoso, siempre que la lluvia y nubes bogotanas se lo permitieran, siempre con la misma fascinación y que con el tiempo llegaría a ser su faro bogotano. Tenía entonces 34 años, un marido de futuro prometedor y 2 hijos que apenas empezaban a hablar y a caminar. Dejaba atrás toda una vida metida en cajas de cartón en Ginebra. No será por mucho tiempo, había pronosticado Rodrigo. Atrás dejaba el mundo que había construido en los últimos años. Títulos universitarios, sus primeros pasos como antropóloga y sus amigos. Esos que cuando se es inmigrante, como lo era Paola, se convierten en la familia que una elige. Lo que aún no sabía era que también dejaba atrás su nombre y su voz, y con ellos el mapa que todos llevamos en algún lugar del alma. Ese que nos muestra los caminos a seguir y también los caminos a evitar. Aunque había dejado su país natal a los 18 años y recorrido varios países antes de instalarse en Ginebra para estudiar, y conocía muy bien eso de volver a comenzar, Paola pronto descubriría lo que significaba ser la esposa migrante de un empresario migrante en Colombia. La ciudad era gigantesca. Desde ella, la tranquila Ginebra le parecía ahora una aldea minúscula. Una gigante que nunca duerme, pensaba Paola. Los primeros días los pasó descubriendo junto a sus hijos y Rodrigo los puntos emblemáticos de la ciudad. Un amor a primera vista, pero eterno, nació entre ella y la Candelaria, la Macarena y la Avenida Jiménez. Aquellas calles de paredes mayores y sabias, aquellas por donde había comenzado el amor pasional entre Felisa y el poeta Jorge Gaitán, aquellas en las que fue asesinado el líder Jorge Eliezer Gaitán, aquellas que fueron en los años 50 y 60 centros de arte y de revolución, aquellos en los que se forjaron ideas, amores, sueños y almas nobles, pero de acero. Paola recordaba con profunda nostalgia todos esos lugares, mientras las páginas del libro le iban regalando episodios de la impresionante de Felisa Burstyn. La zona donde vivía Paola, en cambio, era nueva y moderna. El norte.
Siempre le había causado gracia que fuera precisamente en el norte donde se aglomeraba la gente de clase alta. Estrato 6 le llamaban. En el norte lo moderno, en el norte lo elegante, en el norte lo prestigioso, en el norte y para el norte lo mejor. Los mejores colegios, los mejores restaurantes, en el norte el mejor teatro, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Todo eso para el norte. Y para tratar de parecerse al norte, pensaba Paola. Aquellos cafés y bares modernos de la zona G y de la zona rosa no tenían la capacidad de despertar la misma sensación de anclaje que le producía el centro antiguo de la ciudad. Y ahora que recorría la vida de Felisa, también se daba cuenta de que ella, Felisa, no había existido en aquella Bogotá moderna. Felisa se había movido en el bellísimo Teusaquillo, ese barrio donde todavía hoy quedan como vestigios del alma bogotana algunas casas de ladrillo. No, Felisa no conoció el norte de Bogotá, ni el norte la conoció a ella, pues aún no había terminado de nacer en los días de Felisa. Suspiró Paola. El norte para parecerse al norte, volvió a pensar Paola. Siempre le había dicho a Rodrigo, pareciera que todas las ciudades de Sudamérica quieren dejar de ser ellas para parecerse al norte de la televisión. A Rodrigo le irritaban aquellas reflexiones y pronto se dio cuenta de que lo mejor era no compartir sus pensamientos. Desde los primeros meses, la comunicación con Rodrigo se había deteriorado. «El estrato 6 te ha secuestrado», le decía con un tono de broma. Confirmaba con preocupación y tristeza lo pronto y lo mucho que su marido olvidaba de la vida que habían empezado a construir en Ginebra. Nunca pudo recuperarlo, ni a Rodrigo ni a su vida de familia. La Bogotá frívola y lujosa se les vino encima, y mientras él disfrutaba y nadaba en aquellas aguas, ella se sentía como una niña que apenas aprendía a caminar y que aún no sabía hablar. Continuó leyendo. Pero los recuerdos, sobre todo los que son dolorosos, no acuden de manera automática cuando los invocamos, sino que es necesario cortejarlos porque son como animales reticentes que no se atreven a acercarse. Paola recordó cómo empezó el encierro. Estar en una ciudad de más de 10 millones de habitantes y cruzarse con la misma gente en cenas y en reuniones. Estar en una ciudad de millones sin que nadie le pregunte su nombre. Si Felisa tenía muchos nombres, Paola no tenía ninguno. En su pasaporte, la visa colombiana le daba el estatus de acompañante, sin derecho a trabajar, solo acompañar al marido. En las reuniones y cenas en las que Paola acompañaba a Rodrigo, las presentaciones eran largas y barrocas. El doctor Rodrigo Laufer, recién llegado de Suiza, experto en negocios de petróleo y en finanzas, y su señora. La señora se llama Paola Quiroga, atinaba a decir Paola. Pero aquello también molestaba a Rodrigo, y finalmente la señora solo sonreía mientras estrechaba la mano a sus interlocutores. Un día, durante una cita en un prestigioso club de golf, se debía pasar por una entrevista para obtener la membresía en el exclusivo lugar, la mujer le preguntó a Paola cuáles eran sus intereses. Esta era la primera vez que alguien se interesaba en conocerla. «Soy una apasionada por la antropología y la literatura», dijo sin pensarlo. «¿Y el golf no le interesa?» Esta vez Paola reflexionó para dar una respuesta adecuada. Su pareja estaba en crisis, las peleas diarias se habían convertido en parte de la rutina
y ella se sentía cada vez más sola y vulnerable. No era posible cuestionar, mucho menos criticar, nada que tuviese que ver con la nueva vida que su marido construía para la familia. De manera que toda la vida familiar se centraba en las actividades sociales y profesionales de Rodrigo. Muchos años le tomaría a Paola reconocerse como víctima de violencia. «Las hay de todo tipo, señora», le había dicho un psicólogo a su regreso a Ginebra. «Es que yo no sé jugar», respondió tímidamente Paola. «Una señora como usted tiene que aprender. Es importante», prosiguió la señora del club, «para el bienestar de su pareja, que una acompañe al marido en sus actividades». Y concluyó: «Deje la antropología para los jóvenes de los Andes. Usted ya está mayorcita, ¿no cree?». Paola regresó a la novela. Felisa había dejado a su marido y pagado las consecuencias de su decisión, pero también había descubierto el mapa de su vida y brindado por ella. Sí, el país los había maltratado, y sí, era mucho lo que habían sufrido, pero no era nada que no se pudiera arreglar con una buena comida, un buen vino y buenos amigos. Ese era el mejor de los desquites. Paola brindó desde su cuarto en Ginebra por Felisa y recordó cómo, después de dejar a su marido y de arriesgarse una vida sola en Bogotá, de ir a descubrir el departamento de antropología en la universidad, consiguió un puesto de asistente. Su visa dejó de llamarla acompañante, dejó de ser la señora de nadie y recuperó su nombre. Y recorrió las calles que amaba en la gigante que nunca duerme. Por su trabajo conoció a las Felisas de Patio Bonito, en ese sur pobre y feo, ese sin árboles ni flores. Tantas Felisas conoció que haría falta una novela para contarlas y darles nombres. Felisas del sur, pero del norte también, esas que siempre terminan descubriendo atajos secretos hacia la libertad.